Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es leer el texto que nos ocupa, que está en Colosenses, en el capítulo 2, y empieza en el versículo 16 hasta el 23. Empieza ahora lo vamos a leer. Vamos a ver. Empieza diciendo por tanto. Ya lo tengo, ya. Vale, aquí está. Vale. Por tanto, siempre necesita un antecedente, ¿verdad? Tú vas exponiendo unos argumentos y luego dices, por tanto, y vienen las conclusiones. Eso si no eres portugués. Nosotros vivimos en Portugal, en Lisboa, bueno, cerca de Lisboa, por un año, y los portugueses tienen la costumbre, imagínate que estamos en una comida y sin venir a cuento, digo, si fuera portugués, por tanto, Flor, ¿qué tal va en el coro? ¿Qué tal va el coro? Bueno, por tanto, pero si no has hablado nada del coro, ¿no? ¿A qué viene eso? Pero ellos dicen, por tanto. Así que como no soy portugués y en la Biblia no es el estilo portugués, hay que ver el antecedente. Y ahora sí digo, por tanto, voy a tener que referirme a algunas cuestiones que los hermanitos que me han antecedido han comentado. Y no lo digo para inventar la plana a nadie, es que el por tanto implica volver a ellos un poquito. Bien. El capítulo 2, particularmente, está casi todo dedicado al peligro de las falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas o esos errores doctrinales que se estaban infiltrando en la Iglesia eran 4. Abraham comentó que eran 3 y está en lo correcto, lo que pasa es que hay veces que se pueden juntar 2 o en fin. Uno de ellos eran el peligro de las falsas, de las huecas filosofías que procedían del mundo helénico, ¿verdad? Helenizantes. Otro era el peligro, ahí habla de la adoración a los ángeles, pero eso nos lleva a los ritos mistéricos, después hablaremos de lo que es eso. Otro era el ascetismo entendido como una forma de mortificar el cuerpo para así ganarse el favor de Dios y poder acceder a las verdades, a la luz divina. Y otro era el de eso que ya los judaizantes iban intentando también infiltrarse, que Pablo habla mucho de ellos, de volver otra vez a poner los ritos, la ley ceremonial, digamos, más las costumbres que ellos habían añadido, pero ponerlas como condición de salvación, como condición de vida piadosa. Entonces, estas 4 falsas doctrinas son las que Pablo argumenta contra ellas. Y vamos a leer la parte del por tanto, y le voy a pedir al dueño de la Biblia, que con tanto jaleo se me ha olvidado encima del piano la Biblia, a Abraham, que me ha dejado su Biblia, que si puede salir aquí y leer la parte esta, ya que la Biblia es suya, y le reconoce a él. Es muy breve, es este trocito. Sí, es el 23. Por tanto, que nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto no es más que una sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio alardeando de humildad y de rendir culto a los ángeles, entrando en detalles de cosas que no han visto. Están llenos de orgullo debido a su mentalidad carnal, pero no están unidos a la cabeza, por medio de la cual todo el cuerpo,
a través de las coyunturas y ligamentos, se nutre y crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo a los elementos de este mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a sus preceptos, tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos están destinados a desaparecer con el uso, pues son solo reglas y enseñanzas humanas. Tienen apariencia de sabiduría, por su aspecto de religiosidad devota, humildad y mortificación del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal. Muchas gracias. Bueno, a mí cuando nuestro pastor Javier me llama y me dice, Miguel, que si puedes predicar de tal texto, y me lo dice con un mes de antelación y a veces con más, yo creo que todos, Vicente, Ángel, todos los que venimos subiendo aquí al púlpito, solemos hacer, es que no solamente te pones en un tiempo a preparar la predicación, sino que la tienes en mente en todo momento, esperando que Dios en cualquier situación, en cualquier tiempo, te diga algo para compartir a la Iglesia, porque no se trata tanto de hacer un estudio intelectual del texto. Y a mí me ocurrió, estaba en una conferencia en la Universidad Complutense, una conferencia sobre poesía, y cuando acabó la conferencia, pues estuvimos charlando los que asistimos, éramos un grupo pequeño, un grupo de unas 30 personas, alrededor de esas mesas que ahora vemos tanto de los ministros, que es muy larga, porque era la sala de juntas de la universidad. Y me puse a hablar con un señor muy agradable, que me cayó muy bien y tal, y que yo le comentaba, pues yo hago poesía, y digo, yo me consideraría que tengo esa tendencia de la poesía mística, y dice, estamos en la misma línea. Y le digo, tengo un poema que se llama Bereshit, y dice, sí, Bereshit bara Elohim. Se sabía el comienzo en hebreo. Y digo, este hombre, cuando llegué a casa, se lo comenté a Yolanda, y que es más avispada que yo, en general las mujeres recogen... mi suegro solía decir que el que no, como me pasaba a mí, que no coges los cohetes encendidos, como que no pillas la situación. Yo decía, digo, lo mismo es un cura o algo, yo qué sé, y dice, y a lo mejor es uno de los que están con todo esto de las religiones orientales, que si la meditación, que si el yoga, tal, digo, pues no sé. Total, que me metí en la página web que tenía y efectivamente llevaba razón Yolanda. Pero, sin embargo, a mí lo que el Señor me mostró en toda esta situación, que ya digo, yo estoy con la antena puesta a ver si el Señor me dice algo, es que ese era un hombre que necesitaba de Cristo. Y que hay dos posturas que uno puede tomar ante gente así. Rechazarlas y decir, bueno, con lo bien que estamos en nuestra iglesia, que nos llevamos tan bien, que todos pensamos lo mismo, que rechazamos todo. Pero ese hombre necesitaba de Cristo también. Eso es lo que me dijo el Señor. Y me llevó al texto de Colosenses, que la iglesia de Colosenses estaba formando en su mayoría por gentiles que procedían precisamente muchos de ellos de estas falsas doctrinas, y las tenían. Y el Señor me dijo, acuérdate de que todos fuisteis sacados de vuestra vana manera de vivir, que todos necesitamos de Cristo, porque si los evangelistas, Epafras o los que fueran allí a predicar hubieran rechazado a toda esa gente, no habría nadie en la iglesia. Pero es que Cristo murió también por ellos, por la gente que vivía con esas creencias, porque eran los que habían nacido allí y era su ambiente. Igual que los predicadores que van a los países musulmanes, pues la gente normalmente tiene como religión el Islam. Pero gracias a Dios que los misioneros les predican el Evangelio. Es que hay un pueblo de Dios, que es un pueblo de Dios en la mente de Dios,
que actualmente no lo es, pero que el Señor sabe que va a estar aquí o va a estar en otra iglesia, porque van a dejar su vana manera de vivir y van a recibir a Cristo como Salvador y Señor. Bueno, dicho esto, a la vez, el Señor nos llama a que hagamos como hace Pablo, es decir, que seamos capaces de denunciar esas falsas doctrinas y no permitir que en la Iglesia se infiltren y hagan daño, ambas cosas, ¿verdad? Bien, pues vamos a empezar hablando de las religiones mistéricas, que yo creo que no se deberían llamar así, porque no eran religiones. Yo le llamaría ritos mistéricos, y voy a explicar por qué. Ahora me doy cuenta que hay un reloj ahí enfrente y que está muy bien para que digas, Miguel, ¿qué te estás pasando? Ritos mistéricos, le llamaría. ¿Por qué? Vamos a ver. Estos ritos tienen su apogeo, empiezan, aunque antes del siglo VI, antes de Cristo ya empezaron, pero van, digamos, del siglo VI al siglo V después de Cristo. Es decir, aún cuando los romanos llegaron y todo esto, pero igual que quedó la lengua, también quedó la religión de los griegos, que los romanos se encargaron de cambiar los nombres a los dioses. Entonces, los griegos, en las grandes ciudades, en las polis, pues la gente que vivía allí tenían religión. Yo no llamaría tampoco religión a eso, porque de hecho en Grecia nadie decía que esa era la religión, era parte de ellos, es lo que decía antes, habían nacido aquí, como a lo mejor alguien que nace en Irán o en Afganistán, pues se encuentra que nace y crece en medio del Islam. Aquellos estaban en medio de un pensamiento religioso, le vamos a llamar, que hablaba de que había, por una parte estaban los hombres, los humanos y las mujeres, y por otra parte, separados, estaba el Olimpo. Allí era la morada de los dioses. Y los dioses tenían uno, que era el principal, era el patriarca, que era Zeus. Y a partir de ahí tenían hijos y tal. Y lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, pues acabamos muriendo, pero ellos no morían. Entonces, claro, aquello iba ampliándose y había muchos dioses. Estaba, por ejemplo, Poseidón, que si dios del mar, que si Atenea, la diosa de la guerra, y así sucesivamente. Había un montón de dioses para cada cosa, ¿no? Entonces ellos era parte de su cultura, de sus tradiciones. Era así como lo vivían. Esos dioses normalmente no intervenían en la vida personal de cada individuo. Y por eso, igual que hoy, las personas nos preguntamos, ¿y qué pasará cuando yo muera? ¿Qué hay después de la muerte? Se preguntan, si yo cojo un barco, por mucho que sea el Titanic o el Titanic, puede ser que no llegue a buen puerto. ¿Y qué pasa con ese familiar que está enfermo o con mi propia salud? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, estas inquietudes, una depresión, llevaban a la gente a buscar algo que les diera respuesta a todo eso. Y ese algo eran los ritos mistéricos, que eran lo que se les ofrecía. ¿Y en qué consistían? Pues, vamos a ver. Los ritos mistéricos, vamos a poner un ejemplo quizá, que era, por ejemplo, vamos a hablar de Orfeo.
Esto es todo mitología. Orfeo, por supuesto, no existió el tal Orfeo, es mitología griega. Era hijo de una musa y de un mortal tracio, el rey de Tracia. Se casó con una mujer que se llamaba Eurídice, que según la mitología le mordió, la picó una serpiente y murió. Entonces, Orfeo estaba tan afectado que dijo: yo voy a ir al lugar de los muertos, a la morada de los muertos, al inframundo, a rescatarla. La voy a rescatar. Pero claro, a eso no lo podía hacer nadie. Pero ¿qué pasa? Que Orfeo tenía una cualidad que era un poeta y un cantor, y tocaba el arpa. Y cuando tocaba el arpa o cantaba, las sirenas no atacaban, esas tan terribles, ¿verdad?, que hacían naufragar a los barcos, no, nada, se calmaban las aguas del mar. Tenía un poder tremendo. Él se cuenta que fue con esa expedición, que todo esto es mitología, ¿verdad?, pero es muy interesante a nivel literario y todo esto, de Jasón y los argonautas, y a él le llevaban pues para que les cantara y se apaciguara todo. Entonces, este hombre cogió y se fue y llegó con sus cánticos hasta el lugar de los muertos, hasta el inframundo, y el rey, había un rey y una reina, ¿verdad? Y el rey se llamaba Hades, de ahí viene la palabra el Hades, ¿verdad?, del infierno. Pues estaba casada con una mujer que se llamaba Perséfone. Y entonces, pues Perséfone, cuando empezó a tocar un cántico de tristeza por haber perdido a su mujer, le cautivó tanto que le dejó que se la llevara. Pero le puso una condición, le dijo: te la puedes llevar, pero a condición de que no mires para atrás y no la mires a ella. Ella irá detrás de ti hasta que salgáis del lugar del hombre, tú no la puedes mirar. Fueron saliendo, pero Orfeo no se aguantó, y al final, casi cuando estaban a punto de salir, volvió la cabeza para atrás, la miró y ¡pumba!, adentro. Pero ¿qué pasa? Que Orfeo, en la mitología, quedó como un héroe que se había metido en el inframundo, en el lugar de los muertos, y había vuelto. Y entonces, de ahí viene el rito mistérico. Los ritos mistéricos había por cada dios o dioses, pues tenían un santuario donde se rendía el culto a ese dios o diosa, y el rito iban a ese lugar y allí hacían el rito. ¿Buscando qué? Buscando el favor del dios o del semidios o de lo que fuera. Vale, entonces esos ritos eran secretos, había que pagar a los sacerdotes, sacerdotisas, toda la gente que estaba metida en esa historia, había que pagar. Ahí no iba cualquiera. Bien, una vez que entraban, se juntaban todos los que habían pagado y los que habían sido elegidos, pues tenían que ser... Pero ellos firmaban o se cogían el compromiso de que no dirían nada de lo que ocurriera allí a nadie, bajo peligro de muchos castigos, inclusive de la muerte, con lo cual se sabe poco de lo que ocurría allí. Vale. Hay quien dice que una de las cosas en los referidos a la muerte era el que te hacían pasar por una situación emocional horrible para que sintieras lo que era la muerte, hacerte vivir la muerte, para luego pasar a un estado de alivio y que pudieras tranquilizarte. Y bueno, pero todo esto que está contando Miguel es del año Catapún, ¿y qué tiene que ver? Bueno, yo el otro día hay un programa que a mí me gusta mucho, y a Abraham también, que se llama, ¿cómo es el de los trenes? Un mundo... Grandes viajes en tren o algo así, que lo presenta a mí me gusta mucho, lo presenta un francés que es muy simpático, pues luego hay otro que lo presenta un inglés que no, es muy estirado, pero este no, este es un francés muy simpático. Y entonces iban en un tren, estaban en Rusia, esto de ahora, de ahora,
Y entonces se baja del tren con un grupo de hombres y había uno que había pagado por un tratamiento, porque tenía problemas de depresiones y todo esto. El tratamiento consistía en que fueron caminando por un bosque donde había un llano con una tierra blandita, entonces le dieron una pala y él tenía que hacer una fosa. Entonces, una vez que hizo la fosa, se metió dentro, le pusieron una máscara como esas que ponen cuando hay guerra y para que los gases no te afecten, con un tubo que salía y empezaron a echarle tierra encima y lo enterraron vivo. Con el tubo podía respirar. Y entonces, al cabo de 1 hora y pico, se tiró el hombre allí metido, pues salió y el francés le decía, pero bueno, con esa sonrisita que pone, ¿y esto para qué es? Decía, pues para que sienta lo que es la muerte y no quiera todo eso y tal, no sé qué. Al cabo de ese tiempo lo desentierran, se va y ¿cómo te sientes? Le decía el francés así con la sonrisilla. Dice, pues me siento muy aliviado, no sé qué. Hombre, aliviado de haberse metido ahí dentro, ¿no? Bueno, quiero decir con esto de que hoy en día todavía todas estas cosas, el hombre, la mujer, el joven, la jovena, que está ahí fuera, está necesitando de la verdad en Cristo. Y dice, vale, ese que me has contado, Miguel, es de alguien que no sería cristiano. Ahora te cuento una historia de alguien que a mí me consta que es cristiano, pero que se dejó, como Pablo trata de que no ocurra, influenciar por esas falsas doctrinas. Este hombre, lo que estaba, espero que lo haya dejado, es en esa... él decía que podía tener una experiencia de salir de su cuerpo e irse a otro sitio. No creo que le llaman viajes astrales o no sé cómo le llaman a eso. Bueno, pero vamos a ver, estábamos tomando un café y yo le decía, tratando de no ofenderle, pero vamos a ver, eso como cristianos está en contra de la palabra de Dios. Y te puede hacer mucho daño, no sé qué, no sé cuánto, pero nada. No me escuchaba y yo... y empezó a perder contacto conmigo, o sea, como ofendido. Esto todavía existe, este tipo de cosas. Bueno, pues esos ritos mistéricos, como decía, trataban de ponerse en contacto con esos semidioses para recibir. Tenían una finalidad salvífica, pero no solo salvífica en el sentido de después de la muerte, sino de salvarte de un naufragio, salvarte de una enfermedad, en ese sentido. Y en medio de aquello, por lo visto, tenían hasta visiones y todo, y los estudiosos dicen que es que se les daban a beber algo que los colocaba, vamos. Y bueno, dicho todo esto, que espero que a Joaquín le haya gustado, porque compartimos ese gusto por la historia, esto estaba allí. Ahora vamos a ver cómo lo contradice Pablo todo eso. De las vanas y huecas filosofías no voy a hablar porque ya se habló, lo hablaron tanto Abraham como Pablo, se ha hablado de todo esto, que es lo que Pablo dijo como un incipiente gnosticismo, ¿verdad? De eso no voy a hablar, pues ya está hablado. Luego, el ascetismo. El ascetismo que condena Pablo aquí es ese ascetismo que lleva que la persona le ponen como condición para poder precisamente acercarse a la divinidad. Es decir, tú para acercarte a la divinidad tienes que, pues yo qué sé, dejar de comer unos ciertos alimentos o tienes que hacer, yo qué sé, fustigarte o ponerte un cilicio, yo qué sé, cualquier cosa. Y sólo así podrás alcanzar esa luz divina.
Y la última es la que ya es muy conocida de todas, son lo de los judaizantes, ¿verdad? Es decir, el poner ritos y toda la ley ceremonial y las tradiciones como condición de salvación y de vida piadosa. Muy bien. Por supuesto, cuando esta gente que venía de un mundo helénico en cuanto a los dioses y tal, entró en la Iglesia, sustituyeron esos dioses por ángeles. Y entonces ellos entendían que tenían que rendir culto a esos ángeles para conseguir llegar a ese Dios inaccesible. Porque en esa cultura griega, digamos que el Dios era como inaccesible. Bien, pues pasamos ahora a la comparativa. Compararé las corrientes heréticas que se encontraban en Colosas en el siglo I, el tiempo año 61, 62 que predicó, no que predicó porque Pablo no estuvo en Colosas, o sí, y no lo sabemos, pero la carta de los colosenses, sí es cuando este año es cuando se escribe. Por una parte, las filosofías estas que ya se ha hablado de ellas, tenían unos principios neoplatónicos que consideraban que el cuerpo era malo, era imperfecto, te alejaba de lo ideal, que es lo divino. Y por tanto, el que creía estas cosas y estas, parece que bueno, esto no es, cuidado, porque si decimos eso, y luego ocurrió, y salieron herejías de todo esto, pasados los años, entonces Cristo se encarnó en un cuerpo humano. Si el cuerpo es malo, eso es una contradicción. Para que no haya contradicción, herejía. Realmente no era un cuerpo, era una especie de visión, de imaginación, de algo, pero no era un cuerpo. O sea, a partir de ahí empezaron a salir cosas. Bueno, en el versículo 9 dice: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo dice claramente. Pablo empieza a meter caña a todas estas falsas doctrinas que he ido comentando. ¿Y por qué dice toda la plenitud de la deidad? Porque en esas religiones helénicas consideraban que los diferentes dioses tenían una visión o un hálito parcial de la divinidad. Si uno de ellos intentaba o trataba de conectar con ese Dios, podía coger ese hálito, esa parte que no era completa de la divinidad, que tenía ese Dios menor. Contra eso, Pablo dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. No una parte, toda. Así, miente esta afirmación de la falsa doctrina que decía que los entes divinos tienen reflejos parciales de lo divino. No, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos con otra. La falsa doctrina decía que por los ritos mistéricos se intentaban alcanzar el favor de los dioses o de los ángeles. Y Cristo deja claro que es la cabeza de todo principado o potestad. Es decir, eres la cabeza de todo, de todo.
otro punto. Trataban de alcanzar iluminaciones parciales del misterio divino. Qué bonito, a mí me encanta eso del misterio divino. Acuérdate, eran las religiones o los ritos mistéricos o del misterio. Pero dice, ¿qué dice el versículo 2 de Colosenses 2? Hablando de misterio. Dice, lucho para que sean alentados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas ¿de qué? Del pleno conocimiento, a fin de conocer el ¿qué? El misterio de Dios. No te tienes que ir a un rito de esos que encima tienes que pagar. Porque eso sí, tenía que pagar. Yo conocí a una señora que se dedicaba siguiendo un poco estas filosofías y religiones orientales, a hacer unos ruidos con la boca, y decía que era que producía sanidad todo eso. Y alguien le preguntó de los que estaban allí, ¿y eso lo hace? Porque ella hacía eso, ¿no? Y digo, ¿y eso lo haces gratis? Y dice, no, hay que pagar. Y dice, porque hay que sostener a los que hacemos esto, hay que... Digo, vale, mira qué bien. Bueno, Cristo es el misterio de Dios revelado. Es decir, ese Dios se ha revelado a los hombres en Cristo. Podemos conocer a Dios a través de Cristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Esas doctrinas heréticas nos hablan de que había que tratar de aplacar la ira de los dioses y de ganarse su favor. Pero el versículo 15 que dice del capítulo 2, estamos todo el rato en el capítulo 2, dice, así despojó de poder a los principados, cuando habla de la cruz, y a las potestades, y en un séquito triunfal, como esos generales romanos que entraban en Roma con prisioneros los enemigos detrás, los exhibió en público para su vergüenza, para triunfar sobre ellos en la cruz. Es decir, Cristo ha vencido a todos esos que vosotros estáis, les está diciendo, todos esos que ellos se dedican a rendirles culto, y aún a aquellos que son diabólicos los ha vencido Cristo en la cruz. Y el error que tenían con los ángeles es que desvirtuaban la existencia de los ángeles buenos, vamos a decir, es correcta, pero no hay que rendirles culto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vale. En cuanto a ese ascetismo que decía que el cuerpo era malo y había que someterlo, doblegarlo, para que el alma pudiera acercarse a la verdad divina, y para ello empleaban procedimientos ascetas. También ha llegado todo esto hasta nuestros días. En muchas ocasiones vemos gente que se va dando... van a ganarse el favor de Dios. Y Pablo aquí habla, en este trocín tan pequeño que hemos leído, de esa naturaleza carnal que nos lleva a... Entonces, fijaos bien que dice... Dice, tiene el 23, tienen apariencia... Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Romanos 6, a partir del 13-14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, el cristiano tiene el poder para vencer el pecado, para vencer las tentaciones, para vencer las inclinaciones de la carne. Lo tiene, pero cuidado, no lleguemos a extremos que, por ejemplo, tengan el celibato como la máxima esencia de la santidad, porque la palabra de Dios que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso. Pablo, nuestro hermano Pablo, que predicó la semana pasada, decía una cosa que me pareció muy bien, que es que hay que conocer la palabra de Dios para presentar defensa, para reafirmarnos en la fe. Claro que sí. Y por último, para los judaizantes trataban de imponer el cumplimiento de las tradiciones, de las fiestas y otras ordenanzas de la ley ceremonial de Moisés para ser salvos y llevar una vida piadosa. ¿Pero qué nos dice Cristo? Romanos 6, 14 a 23, entre otras cosas. Presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con respecto a todas esas ordenanzas de fiestas, Pablo dice que era sombra del Mesías que ya ha venido. Y no tenemos que volver para atrás, si tenemos ya ese Cristo del que era sombra todo lo que había antes. Como conclusión, y voy a repetir algunas cosas que he dicho, voy bien de tiempo, Cristo es la imagen del Dios invisible, es el Verbo hecho carne, Juan 1.1, el unigénito del Padre que nos da a conocer a Dios, Juan 1.18. Solo podemos conocer a Dios a través de Cristo. Segunda, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2.5. Tercera, Cristo ha vencido al diablo y a todas sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en él tenemos la victoria sobre el diablo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Siguiente. En Cristo tenemos la victoria sobre las tentaciones. Ya lo hemos dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiente. No permitamos que nadie nos quite la paz trayendo a nuestra conciencia los pecados pasados. Cristo pagó por ellos en la cruz y nos ha lavado con su sangre, nos ha vestido con vestiduras blancas y nos ha dado herencia entre los santificados. Colosenses 1.12. Siguiente. Cristo nos ha liberado y nadie nos tiene que esclavizar con el cumplimiento de ritos y tradiciones que son del pasado. A libertad fuisteis llamados, Gálatas 5.13. Y muy importante, creciendo unidos, dice este texto, si lo volvéis a leer otra vez, creciendo unidos a la cabeza que es Cristo. Por una parte, lo más importante, unidos a la cabeza. Pero luego dice creciendo unidos. Hermanos, creciendo unidos en la Iglesia. Somos nosotros. Nos necesitamos. Porque la Iglesia fue instituida por Dios. Y en él, Dios se manifiesta. En la Iglesia, Dios se manifiesta. Y Dios sana a través de la Iglesia. Orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, sin olvidar que todos fuimos rescatados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, termino con un precioso texto, palabras de Jesús, Mateo 10:8, que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén.